tenemos ahora la siguiente ponencia, los test psicológicos editados por la editorial Paidós, que estará a cargo de Moira Irigoyen. Moira es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Cursa actualmente estudio de posgrado en literatura latinoamericana en la Universidad Nacional de San Martín. Como escritora ha publicado varios libros de ficción. Desde hace 25 años se dedica al ámbito editorial, donde se ha especializado en la generación de contenidos, edición y producción de textos ligados a la psicología. Es editora senior de Paidós Argentina y se desempeña como coordinadora del Departamento de Evaluación Psicológica de Paidós, Grupo Editorial Planeta. Quiero expresar mi reconocimiento a Moira, una excelente profesional y muy buena amiga. Cuando hemos estado en Buenos Aires siempre nos ha acogido cálidamente en Paidós, nos ha obsequiado muchos libros que ellos editan. Tenemos una deuda pendiente con ella de seguir, por eso vamos a instaurar esta cátedra de los test psicológicos, y nos dio mucha alegría cuando estuvimos en Buenos Aires a ver que Paidós, esta gran editorial, que sin temor a equivocarme debe ser la más antigua dedicada al tema de los test, fundada en 1946 con Buttelman y Bernstein en su famosa biblioteca de psicometría y psicodiagnóstico, comenzó con el liderazgo de ella a actualizar, a reeditar las pruebas psicológicas, y hoy día tenemos también construcciones y nuevas adaptaciones. Y también ha sido muy gentil cuando nos recomendó algunas autoras originales de las pruebas que estuvieran con nosotros. Muchos autores de los test tuvimos la oportunidad de tenerlos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Villarreal. Y bueno, esperemos retomar nuevamente esa actividad ahora con el grupo de investigación en evaluación psicológica. Moira, bienvenida y muchas gracias por tu participación. Tu micrófono está apagado y tu cámara está tal vez un poquito muy alta. Ahora sí está perfecto. Ahora sí. Ahora con una tablet. Bueno, ahora se escucha bien. Ahora te escuchamos y te podemos ver también, sí. Bueno. Perfecto, Moira. Bueno, veo que hubo muchos PowerPoint, yo no fui por ese lado, así que bueno, va a ser más de conversación. No te preocupes, conversamos. Yo lo primero de todo quiero agradecer la invitación que me cursó el doctor Livia para estar acá hoy. Para mí es un interlocutor muy valioso, es muy apreciado por nosotros. Este año, justamente antes de la pandemia, después cayó la pandemia, tuve el gusto de estar en Perú, así que me quedé prendada con la tierra de ustedes, con la belleza del Perú, con la historia, con la gente, así que bueno, creo que es un vínculo que va a continuar. Yo le agradezco mucho esto de abrir este espacio de conversación, que creo que es muy valioso compartir, porque de alguna manera cada uno desde su lado tiene una experiencia de mucho esfuerzo en esto, y es una experiencia muy singular, y me parece que es muy bueno para todos los actores del área tener un panorama común. También pienso simplemente, ustedes vieron que yo soy de letras, como dice una novela de Michael Cunningham que dice, la vida adora lo nuevo, y me parece que este es un espacio nuevo, y que de alguna manera acá se está suscitando algo, gestando algo, de modo que creo que hay que acompañar y seguir ese entusiasmo que suscita lo nuevo. José fue muy generoso cuando me hizo la invitación y me dijo, presentá las últimas ediciones que están haciendo en Paidós, pero yo la verdad es que un poco no querría malgastar, por decir así, este espacio en una suerte de vidriera comercial, porque me parece que en esta instancia tan preliminar vale la pena intercambiar experiencias, hacernos preguntas y evaluar escenarios. Porque creo que el escenario de la evaluación psicológica es muy curiosa en América Latina y se puede abordar desde distintos ángulos. Yo quisiera aportar la mirada desde una editorial. Supongo que además de nosotros en estas mesas puede haber, y sobre todo ahora con la capacidad de reproducción que tiene, puede haber otras personas, profesionales, estudiantes que vean estos mismos, de manera que yo quiero acá específicamente desde la editorial aportar la mirada nuestra.
La editorial, ya lo dijiste vos, José, que represento, se fundó en 1945, la fundaron, voy a hacer muy cortita la trayectoria porque eso ¿no? Cuando las instituciones o cuando las empresas hacen su propio panegírico, es un poco un plomo. Entonces, lo que quiero decir es, la fundaron dos muchachos académicos, que efectivamente uno de la Universidad de Buenos Aires y otro de la Universidad de Rosario, Butelman y Bernstein. Rosario también es una plaza importante para nosotros, y la fundaron en un momento de pujanza para el país, como fue el inicio para nosotros del peronismo, que se inició precisamente en el 45, y que abre sobre todo un camino de industrialización en el país, y en esto no puede ser ajena a la industria editorial. Luego la empresa Paidós creció, y vaya que creció, abrió una casa en México y luego posteriormente bajó en Barcelona. En la década del 80 más o menos se funda en Barcelona y un poco en España, ahí se consolida definitivamente, y diría que España pasa a jugar un rol preponderante, al punto que luego Grupo Editorial Planeta, que es donde está hoy Inserta Paidós, es de origen español. Y junto con la incorporación de Paidós, incorpora también este espacio que es pequeño, que es específico, el Departamento de Evaluación Psicológica, pero que tiene una luz persistente, tal vez un poquito fuera de las luces del centro, pero pertinaz. Como diría Bowley, con su teoría del apego, de la madre es difícil desprenderse, ¿no? Y de la madre patria yo diría que también. Me parece que un poco siempre volvemos, no deja de ser un signo interesante y a decodificar que dos de las editoriales que están aquí sean de origen español. Entonces, ¿por dónde empezar a desmenuzar este panorama? Yo empezaría por la historia personal, que siempre es un modo muy vívido de aprender las cosas. Yo, cuando hace 10 años, yo me hice cargo de esta área hace aproximadamente 10 años, pero estoy en la editorial Paidós hace más de 25. Entonces, cuando hace 10 años yo veía pasar en Paidós, porque lo veía un poco de lejos, las ediciones, los tests, yo veía que eran unos materiales como vetustos, hasta diría un poco raídos, que contrastaban muchísimo con lo que eran los otros productos de la editorial. Ni hablar ahora luego, posteriormente, con Planeta. Todos sabemos los recursos gráficos con lo que cuentan hoy las editoriales, y ese nivel de edición, y a la vez los test todos los años se volvían a imprimir. O sea que perseveraban en la venta, ¿no? Eso para mí abrió un interrogante que además no dejó de agigantarse con el paso de los años, porque yo decía, ¿cómo puede ser que una plaza como Buenos Aires, que tiene mucho mundo editorial, alcanza con ver la Feria del Libro, que tiene pabellones y pabellones, y uno no la termina de recorrer? Yo decía, ¿cómo puede ser que Buenos Aires tenga apenas una editorial y pequeña? Y cuando empiezo a abrir el mapa buscando, tratando de dilucidar dónde están los otros, me encuentro que está TEA en España, con un desarrollo monumental para lo que es nuestro nivel, y luego está Manual Moderno en Colombia, México, y luego en Brasil está Vetor y Casa del Psicólogo, no sé si ahora hubo algún movimiento con Pearson, pero digo, en total 3 o 4 en toda América Latina. Esto es un escenario que cuanto menos nos tiene que abrir un interrogante. Y la otra pregunta, ¿cómo puede ser que eso suceda en un espacio que necesita muchísimo de la evaluación psicológica y de las obras? Porque lo necesita el campo forense, porque lo necesita el mundo comercial y laboral. Entonces, por un lado, una necesidad objetiva, la del público, y del otro lado, una suerte, no digamos vacío, porque no nos haría honor al encuentro que estamos teniendo, pero sí una enorme disimetría, ¿no? No es tan común observar este escenario porque el capitalismo y las empresas, digamos, y sus reglas se ocupan muy bien de detectar dónde están los nichos de necesidad. Entonces, digo, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo voy a sintetizar la respuesta que yo encuentro a ese escenario. Y es que lo que está en juego acá es que esta es un área de investigación y desarrollo. Yo creo que esa es la clave.
La editorial es una suerte de carcasa, si se quiere, de un know-how muy específico y que tiene la particularidad en América Latina de alojarse en las casas de estudio. Por eso celebro tanto la iniciativa de José, y porque además demuestra que donde está el deseo, ahí se puede seguir. Volvamos al tema, entonces, en las casas, en América Latina no hay departamentos de I+D. Digo, estamos hablando, bueno, me llevo la gratísima sorpresa de que Manual Moderno lo tiene, pero quiero decir, como una situación extendida, esto que muchas veces los emprendimientos empresariales o comerciales lo tienen, nosotros tenemos los departamentos, la investigación y el desarrollo en las casas de estudio. Y es más, las casas de estudio muchas veces financian, o sea, avalan y financian, y la universidad pública y privada en América Latina pone mucha plata en investigación. Entonces, hay otra particularidad, no solo que no carecemos, digamos, que hay plata en la investigación también, sino que los investigadores y los profesionales están a la par de cualquiera en el mundo. O sea, el campo de la investigación, de la vida académica, reúne en América Latina los estándares internacionales. Por supuesto que con las diferencias, por supuesto que sabemos que hay universidades de más nivel, de menos, pero quiero decir, lo hemos visto acá incluso en las intervenciones. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cómo puede ser que un investigador que por la mañana está cerrando un paper para una revista con referato de Estados Unidos, por la tarde, cuando va a su consultorio a atender un niño, se encuentra que tiene que administrar una técnica que tiene baremos de hace 40 años, o que sencillamente ya es desajustada porque es de cuando los niños desconocían los celulares? Esta es la realidad de lo que vivimos. Entonces, esta brecha, esta disparidad, esta especie de día y noche del profesional, tenemos que leerlo de algún modo. Bueno, yo digo, en este dibujo de 3 patas, que también me resultó muy gratificante que José lo detectara del mismo modo y lo vea como yo, este es un dibujo de 3 patas, ¿no? Donde está campo académico e investigación, público, profesional y estudiantes, y editorial. En esta trilogía, digamos, lo que acá está fallando es la pata industrial. O sea, yo quiero decir esto, no se sale de este cuadro de situación tan atrasado y desfasado si no es por la vía de la industria. No es a través de las instituciones académicas o de las reglamentaciones. En mi país hay instituciones que dicen lo que se debe hacer, dicen que el baremo debe caer a los 10 años y cómo debe comportarse, pero es que si no hay baremo, si en muchos casos, o sea, quiero decir esto, la reglamentación cuando cae, cuando no hay un mercado desarrollado, cae en saco roto, no hay nada que reglamentar, podríamos decir. O sea, es la industria la que tracciona todo el movimiento, la que pone a andar todas las rotativas. Luego, el mismo andar va a generar todas esas situaciones que necesitamos y que son varias. Digo, aunque parezca un poco raro, hasta la misma visibilización de la tarea del psicólogo, que por supuesto ya tiene una jerarquía, pero me parece que todavía precisa más visibilidad. Ya la idea de salud mental es una cosa muy necesaria que se imponga, que se visibilice, porque los nuestros son pueblos mayoritariamente castigados, son pueblos que tienen un padecimiento y por lo tanto un padecimiento psíquico y que muchas veces es naturalizado. Entonces, vaya si la tarea del psicólogo es importante. Entonces, otra cosa que necesitamos, de alguna manera se ha mencionado acá, legislar sobre el secreto que debe mantenerse en las técnicas de evaluación o la restricción que debe regir en la venta. Es experiencia de todos que los postulantes se aprenden las respuestas porque el test ya es conocido y circula por internet. Y eso es como, uno tiene la sensación, y más en estas empresas que uno hace tanto esfuerzo, uno tiene la sensación de que
es como Sísifo revertir eso. U otra reivindicación de las que tenemos, que los test no los pueden administrar cualquiera, que no cualquiera puede hacer selección de personal. En fin, tenemos, como dicen los españoles, una chorrera de temas por debatir, por llevar a cabo. Pero el asunto, por supuesto, es por dónde empezar, ¿no? Yo digo, pienso, se empieza por la industria. Por supuesto, es una combinación muy singular esta de las tres patas, porque no en cualquier ámbito se da este contraste entre un público profesional ya desarrollado y esta ausencia industrial. Ahora, esto que parecería tan promisorio, que uno podría pensar, uy, ay, es campo orégano, tenemos toda América Latina, y no, sabemos que es muy arduo cambiar el estado de cosas. Miren, yo creo que si hay algo que es una experiencia común a todos los que estamos acá, más los que seguramente en algún momento nos van a ver, es que quien se mete en un emprendimiento ligado a la psicometría, en algún momento, en el medio del baile, se pregunta, ¿cómo me metí acá? O sea, ¿qué hice yo para merecer esto? Porque realmente son emprendimientos ambiciosos, que exigen, a veces un poco anónimos, y por suerte después uno se olvida y un poco pasa el tiempo y vuelve a juntar coraje y vuelve a emprender un test y vuelve a emprender una investigación y se renuevan las preguntas. Ahora, yo no me quiero ir, vuelvo a esto de la cuestión de la industria. Me parece interesante tomar el ejemplo de Brasil, ¿no? Les cuento una anécdota para que tengan idea, porque me parece que es ilustrativo de un estado de situación. En una oportunidad vinieron de Vetor Editora a Buenos Aires y estuvimos intercambiando. Por supuesto hubo gran empatía y yo venía notando que hacía falta un test de atención para nosotros. Entonces, y yo siempre tratando de no comprar tanto al norte, sino mirar lo que hacen los colegas más cercanos, me pareció interesante. Ellos tenían un test de atención sostenida, alternante y selectiva. Entonces, que los utilizaban para los carnets de conducir, ¿no? Para dar el carnet de conducir. Entonces, bueno, les pedí, dije, bueno, compremos los derechos, así lo trabajamos, por supuesto hay que adaptarlo a la Argentina, hay que baremizarlo, pero bueno, era una cosa interesante. Y de golpe, desde Brasil, de golpe no dieron más señales de vida, o sea, se interrumpió la comunicación, era algo raro, porque, digamos, una editorial lo que más quiere una vez que ya tiene un producto es exportarlo, por decir así, ¿no? Entonces yo no entendía qué había pasado. Bueno, 1 año y medio más tarde o 2 años más tarde vienen, además de algún problemita como más personal, pero básicamente me cuentan lo siguiente, que como el test en Brasil se utilizaba para dar las licencias de conducir y por lo tanto había un derecho de autor importante, porque digamos era una cosa ya un poco en el engranaje del Estado, por decir así, el autor y la editorial tenían miedo que, como en la Argentina la venta de los tests es libre y se puede hacer en librerías, tenían miedo que pudiera haber algún profesional que cruzara Brasil y que difundiera las respuestas de los tests. Y por lo tanto el Consejo Federal de Psicología de Brasil diera de baja la técnica y por lo tanto al bajar la técnica, con eso desaparecían los derechos de autor, la venta del test. Bueno, claro, para el panorama de lo que es Argentina a mí me sorprendió enormemente. Pero además, bueno, había seguido el proceso en esa especie de autonomía y el autor, digamos, se había puesto a construir un test con otros reactivos, pero para la Argentina. Con lo cual me encontré con la situación de que construyeron en Brasil un test con una baremización de 400 participantes, etcétera, etcétera, para nosotros, ¿no? Digo, cuando la primera pregunta que uno podría hacerse es, nosotros no estábamos en capacidad de hacer un test, o sea, es necesario. Pero además la cosa no termina ahí con este test en particular, y es lo siguiente. Después, más adelante en Chile,
Ustedes saben que en Chile, bueno, no tienen pata editorial, pero tienen una universidad católica bastante importante y con mucha investigación. Pero también ellos habían advertido que le faltaba un test de atención. Entonces hicieron lo mismo que yo. O sea, fueron a Betor y le pidieron el test de atención. Es decir, que nosotros a un lado y a otro de la cordillera estábamos haciendo lo mismo. Y porque faltaba esto que un poco empieza a ver, puede empezar a ver ahora, que es un poco más de comunicación. Ahora, esto es, no sé, yo entiendo, no digo qué derroche de energías con todo lo que nos cuesta, ¿no? Porque verdaderamente qué interesante sería que en Chile hagan el test de atención y nosotros hagamos el test de ansiedad y después encontremos la manera de, 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 de difundir y de ver la compatibilidad de los resultados, pero no esta situación que a mí me trajo una idea de que realmente estamos en un escenario bastante singular en América. Otra viñeta que me interesa destacar de Brasil, y traigo Brasil porque la Argentina tiene un desarrollo en psicología que es anterior al de Brasil. Entonces, me parece que es interesante de ver, ¿no?, cómo se desarrolla una empresa y otra según las decisiones que va tomando. Nosotros, por ejemplo, en el inicio tomamos muchos test extranjeros, por ejemplo, el test de Raven, ¿no? Nosotros tenemos la escala coloreada, la general y la avanzada. Y cuando vino esta persona de Brasil, me decía, no, nosotros nos dimos cuenta que, bueno, la matriz podía cambiar, ¿no? Si es un triángulo, o si es un rombo, o si el puntito está dentro o afuera, pero lo hicieron ellos. Entonces, los derechos de autor también quedaron para ellos. Y me parece que eso, a la larga, todas esas decisiones van configurando un escenario en donde hoy me atrevería a decir que Brasil nos está adelante, porque el solo hecho de tener el Consejo Federal de Psicología con una actuación real, ¿no? O sea, ser un organismo ahí que protagoniza, me parece que habla de un paso adelante. Yo no creo que haya ningún desarrollo que se pueda estrictamente imitar, ¿no? Desde ya que no, es imposible. América Latina tiene muchos de esos debates sobre la cuestión de la modernización y hubo en los años 40, 50 precisamente esa problemática de cómo se moderniza, porque acá lo que tenemos que sacar a la luz es mucho más que una empresa de tests. Es como si toda un área tendría que subir a visibilizarse. Yo creo en lo particular que igualmente hay good news, o sea, a mí me parece que es promisorio y creo que la clave está en la tecnología, que nos posibilitaría entrar de lleno en una psicometría ayornada. De hecho, digo, ya este intercambio que estamos teniendo, que bueno, de las pocas cosas buenas que nos está dejando la pandemia, ¿no? Esta posibilidad de saltar en el espacio y estar todos juntos en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que muchas cosas se han simplificado, que ha cobrado mucho más rigor la psicometría, por esto que mencionó también, no me acuerdo ya si era Regina, pero esta posibilidad de contacto entre grupos de trabajo muy diversos, en general, todo el universo de la Big Data ya es un hecho, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un terreno promisorio. Ahora, claro que es muchísimo lo que hay por andar. Cuando yo digo andar, no me refiero a pensar en construir la empresa que tenga 200 técnicas para... O sea, eso también y ojalá que llegue, ¿no? Pero yo más que nada me refiero a construir un circuito virtuoso. No es progreso indefinido, sino circuito virtuoso. Digamos, donde todos los estamentos de la cadena de producción de saber y de insumos científicos o técnicos, y acá incluyo los tests, seamos conocidos uno por el otro. Que si la universidad investiga, que sea con una obra que el otro pueda utilizar, porque entonces ahí sí se produce un dínamo.
sino es como una fuerza que cae. Traigo otra viñeta que me ocurrió, no bien me hice cargo del área. En un momento vino una colega de ustedes de la universidad, una investigadora de la Universidad de La Plata, y me dice, Moira, tengo el test de Bender 2, lo tengo traducido, lo traduje a la noche, y lo tengo todo, lo doy en la cátedra, así que te lo doy, no me interesa ni que me pagues la traducción. Entonces, yo digo, bueno, me parece bien interesante, porque nosotros tenemos el Bender desde el principio, no estaba mal la idea de revisemos y vemos. Ahora, cuando yo fui a la editorial de Origen a pedir los derechos para publicar el Bender 2, los derechos ya estaban otorgados en forma exclusiva, creo, no me acuerdo, pero de modo que yo no le pude dar curso a nada. O sea, ni pude publicar la traducción, ni pude publicar los estudios posteriores, que naturalmente hubiera sido interesante hacer. O sea, no pude hacer nada. Entonces, yo, mientras tanto, me pregunto, ¿quién le pagó a esa investigadora esas horas nocturnas de traducción? O sea, por amor al arte. A eso yo me refiero con circuito virtuoso, ¿eh? Dado que es tanto esfuerzo, hay que lograr dirigir la embarcación toda para el mismo lado y un poco tirar juntos. Es el único modo, me parece, y me parece que esto es en todos los planos. Hay algo que dice la doctora María Elena Brenlia, que, bueno, vos, José, la conociste y la verdad que ha sido nuestra embajadora como psicóloga académica en el mundo, circula mucho por el mundo y ha llevado las obras de Paidós, y hay gente que conoce Paidós a través de la labor de ella. Entonces, ella siempre me dice, en psicometría todos son muy singulares, todos son individuos únicos. Ustedes saben que en la Argentina tenemos una gran tradición, sobre todo de psicoanálisis. Entonces, ahí uno puede ver ciertas tipologías que se repiten, pero es cierto que en psicometría cada uno tiene una motivación singular. A mí, en lo que me he dado ver estos 10 años, me sorprende ver esta combinación tan singular que hay de individuos con mucha pasión y a la vez muy rigurosos. Y esa es una combinación que en la vida se suele presentar como un oxímoron, ¿no? O sea, quiero decir, somos pocos, esto está a la vista, y me parece que todos somos necesarios. Así que, y además está José Livia, que ya demostró que mueve montañas. Yo quiero decir esto, todos tenemos que ser conscientes de la cadena total, pero no para machacar a los alumnos con que no pueden sacar fotocopia en una especie de diatriba moral. Yo adoro, a mí muchas veces los profesores me cuentan los esfuerzos que hacen de que los chicos no pueden sacar, pero digo, nos está pasando la realidad por encima, los PDF ya circulan por todos lados. Cuando yo digo conocer todo el circuito, para justamente idear circuitos inteligentes. Donde todos nos sintamos satisfechos. Cuando digo satisfechos, digo reconocidos. Yo creo que acá, en estos países, hay una disociación muy nociva, que es, por un lado, el mundo de la investigación, libre, pleno, donde todo circula, y por el otro lado, el mundo comercial. Y me parece que eso no hace bien, ni le hace justicia a los esfuerzos que se hacen de todos lados. Bueno, yo, a ver, no quiero extenderme mucho más, no tuve la idea les quiero mostrar algo de los materiales, no hice ningún PowerPoint, pero me los traje acá. A ver, me gustaría mostrar algunas cositas como para que tengan idea de qué es lo último que estamos haciendo. Este es uno de los últimos libros que nosotros editamos, es el Inventario de los 5 continuos de la personalidad, es un material online que hizo Alejandro Castro Solano, que es un autor de la casa, y Guadalupe de la Iglesia. Esto está, como yo digo, ¿no? Acá hay financiamiento que no es el nuestro. Esto está hecho por gente de la Universidad de Buenos Aires, por el CONICET, y es un material online. Por supuesto, al igual que veo que en Manual Moderno y en TEA, acá la clave es el mundo online, ¿no? Eso creo que no es necesario ni justificarlo. Nosotros, en particular, encontramos que la manera de hacer circular el material de un modo sencillo es, en la contrasolapa, ponemos unas tomas de gentileza, de activación,
así que directamente entran a nuestra plataforma y tienen ya con la compra del libro unas tomas que les permiten, por supuesto, conocer el test. Y luego las licencias de uso las siguen adquiriendo vía online. Sin duda esto, para quien está en el mundo editorial, sabemos que el camino va por ahí, porque, por todo, porque se necesita la cuestión a distancia, porque la posibilidad de la replicación de la fotocopia es un infierno. Así que a mí no solo, digamos, me da gusto que, este material que desarrolló Alejandro y Guadalupe, me parece que también porque reúne, porque es un estándar un poco más alto de lo que nosotros teníamos como investigación argentina. Quiero decir, es un material que tiene también sus escalas para detecta simulación, detecta respuestas inconsistentes. Para mí viene a ser, nosotros tenemos el Milon, el MIPS, el Milon, que es para evaluar personalidad normal. Entonces, tener este material que está basado en las últimas nociones del DSM-5, que tiene una idea de salud-enfermedad en una especie de continuo, y que evalúa, perdón, no sé si con todo lo que dije no llegué a decir lo que hace, evalúa rasgos positivos y patológicos de la personalidad sobre la base de la teoría del Big Five. A mí me parece muy interesante y puede llegar fácilmente porque ahora tenemos esta plataforma online. Después tenemos lo otro que sería más lo que ya han mencionado como materiales de intervención. Y acá también me ha gustado lo que nosotros hemos hecho con esto que es ejercitación de las funciones ejecutivas, que tiene por supuesto un manual, y luego, láminas. A mí lo que me decían es necesitamos materiales de intervención, necesitamos que, esto, ¿no? Aprovechando el lugar, acomodé lugar, más de 150 ejercicios, etcétera. Los dividimos en ejercicios de atención, ejercicios de planificación y flexibilidad cognitiva y ejercicios de memoria operativa. Eso por un lado. Y por último, lo traigo un poco a colación porque, el año pasado falleció este autor que fue muy querido por mí, por la casa, que es David Moldavsky. David es esta obra, David, se llama Algoritmo David Lieberman, o sea, un nombre imposible. Evidentemente David no estaba muy coacheado por el marketing para ponerle este nombre a una obra que, digamos, David le dedicó su vida a esta obra, que es el Algoritmo David Lieberman. David fue un hombre que, digamos, que abrió congresos en la IPA, en Londres, y que fue muy reconocido internacionalmente, y era un hombre que provino del campo de las letras. Él, me acuerdo que cuando vino a la editorial me dijo, mira, yo me recibí en letras, pero me di cuenta que iba a ser un escritor mediocre, pero que en la psicología iba a poder dar. Y efectivamente dio, porque en Buenos Aires quedó el doctorado, ahora se están abriendo un espacio internacional de formación. Y la obra es un instrumento para la evaluación de los deseos y las defensas en el discurso. A mí me gusta porque es una obra ambiciosa, ¿no? Porque detectar deseos y defensas en el discurso, no me voy a meter en el mundo de la ADL, porque para eso hay como 100 investigadores que trabajan, cada uno, pero es esto, es escuchar el discurso. Me gusta la idea de traerlo por dos motivos. Una, porque me parece que la obra es ambiciosa y que abre un campo. Nosotros que tenemos este peso tan fuerte del psicoanálisis, yo les digo realmente, en Argentina un poco decir test es en muchos casos es como decir mala palabra, porque es muy grande el peso del psicoanálisis. Entonces, lo que a mí me gustó también mucho de David es que justamente con una escucha psicoanalítica y abriendo un campo de la psicología, se animó a pensar en evaluar el discurso de modo cualitativo y cuantitativo. Y armó, es más, porque él son tres cosas del discurso que analiza. Analiza las palabras, los relatos y los actos de habla. Y con las palabras tiene un diccionario que tenemos online, o sea, que yo le decía, es tú María Moliner ese. Bueno, yo lo traigo porque, por esto de que me parece que es una obra de valor, curiosa, una obra que abre la cabeza,
Y además porque me parece que uno para adelante tiene que ir yendo con todo lo que tenemos atrás y reconociendo lo que hay atrás.